Universidad UTE. Habilidades y destrezas, primeros auxilios. Cómo inmovilizar la columna y la columna cervical. El proceso de inmovilización de columna se da tras la evaluación inicial, viendo la seguridad, la situación y los recursos. El paciente, semi-inconsciente o consciente, debe ser evaluado correctamente por el personal de salud. El operador 1 va a sujetar la cabeza previo a la seguridad de la escena y la bioseguridad correctamente equipada. Tras sujetar la cabeza se hace una ligera tracción y se dará la orden de quitar los objetos y colocar al paciente correctamente. Se colocará el collarín cervical, el cual va a servir de inmovilizador del cuello, para evitar así lesiones en la columna cervical. A su vez, el resto de operadores colaborarán en la inspección de deformidades o posibles otras lesiones en el cuerpo. Tras esta evaluación, el personal de salud debe evaluar al mismo tiempo sus signos vitales, el estado de conciencia y posibles otras lesiones. Para la colocación de la férula o la tablilla de columna, los operadores se entrecruzarán y ayudarán a rotar en posición lateral de seguridad. Otro operador colocará la tabla correctamente para que de esta forma el paciente esté cómodamente colocado. Tras verificar que el paciente está cómodo, se procederá a rotar nuevamente y posterior a ello se alineará al paciente en la tabla. Este procedimiento se hace levemente para evitar otras futuras lesiones. Posterior a ello, tras la orden del operador 1, se colocarán los inmovilizadores de cabeza para que éste pueda soltar la cabeza. Se hace de uno en uno de manera lenta para asegurar así la fijación completa de la misma. A su vez se colocarán los velcros fijadores para permitir así la fijación correcta de los inmovilizadores. De ser necesario, se reevaluará al paciente. Para la fijación completa del paciente en la tabla se necesitará el material logístico conocido como araña, el cual va a ir colocada en puntos exactos en el cuerpo del paciente para limitar al movimiento al máximo. La distribución de la fuerza de la araña debe ser equitativa y la distribución de colores de tal manera que el negro debe ir arriba, el plomo debe ir abajo, el rojo o amarillo en las extremidades inferiores y el verde en las extremidades superiores. Alamos de manera equitativa la parte inferior y la parte superior de la araña para una distribución de peso correcto y de fuerza del mismo. El operador 1 siempre debe dar la orden para jalar al mismo tiempo las porciones de la araña en 3, 2 y 1. De igual manera se fijarán al mismo tiempo. Lo mismo se hará con las siguientes porciones de la araña, siendo la extremidad superior segundo, la pelvis tercero y el de rodillas último. Este procedimiento se da por la ergonomía del paciente. Sin embargo, de ser necesario, se tomarán medidas para la comodidad del paciente. De ser necesario, en caso de otras lesiones, se utilizará otro tipo de férulas de inmovilización. Estos siendo específicos para extremidades, las cuales nos van a permitir una inmovilización total de las lesiones. Este proceso debe recurrirse siempre que se sospeche de trauma. Y para el traslado del mismo, el operador 1 da las indicaciones para poder llevar a cabo esta acción, siendo a rodillas primero y luego a cintura, como se observará previamente en el video. Una vez colocada la araña, se verificará la alineación de la misma. A la voz del operador 1, en 3, 2, 1 se elevarán hasta las rodillas y en 3, 2, 1 se elevarán a la cintura. Y para el descenso del mismo se descenderá en 3, 2, 1 a rodillas y lentamente 3, 2, 1 al suelo, limitando el movimiento al máximo del paciente. Muchas gracias. Posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad es una maniobra que se aplica para evitar la broncoaspiración, manteniendo así una vía aérea permeable en caso de expectoración o vómito.
Con el paciente boca arriba, colocaremos el brazo que tenemos más cerca formando un ángulo recto. Cruzaremos el otro brazo colocándole en el dorso de la mejilla. Flexionaremos la pierna que nos queda más alejada y giraremos el cuerpo hacia nosotros. En este ejemplo, tras haber colocado la bioseguridad y asegurado la escena, el personal de salud se encarga tanto del control del cabeza como de la vía aérea. Colocaremos adecuadamente el brazo del paciente en un ángulo recto. Posterior a ello, colocamos y flexionamos la pierna contraria o la más alejada y rotamos hacia el cuerpo del personal de salud. El uso de la gorra también puede ser un método para usar la misma técnica o papel que cumple un inmovilizador cervical. Solo con su parte rígida, que es la víscera, se dobla y se apoya colocándolo en candidato de bloqueo, movimientos entre el cuello y el mentón. Otra gorra complementaria en la parte occipital finaliza con una venda en modo de fijación sin hacer movimientos. Técnica de movilización de pacientes, en este caso el puente holandés. El puente holandés es una maniobra encimada de colocación del personal de salud, rotando por laterales. Si uno se coloca a la izquierda, otro se coloca a la derecha, con un máximo de 5 personas, dependiendo del tamaño del paciente. Estos se van a colocar a los omóplatos, a la pelvis y a los pies. Van a levantar al paciente y van a colocar en la tabla. Técnica del paciente en decúbito prono a supino. La técnica para pasar de decúbito prono boca abajo a supino boca arriba implica un volteo controlado y coordinado desde un operador de salud. Se recomienda la participación de al menos 2 personas más. Para mayor seguridad facilita el objetivo de evitar lesiones e incomodidades innecesarias durante la transferencia. Cabe recalcar que se debe verificar las lesiones subyacentes como deformidades en extremidades y columna antes de realizarlo. Los operadores secundarios deben y pueden entrecruzar los brazos antes de rotar a la paciente. Sin embargo, Vamos a enseñar cómo se hace un collarín casero de cartón. Lo que vamos a necesitar es el cartón, las tijeras de trauma, vendas de gasa y un esparadrapo. Bueno, lo primero que debemos hacer es ver nuestra bioseguridad y la bioseguridad del paciente y primero vamos a empezar a medir el cuello del paciente. Lo primero que debemos hacer es doblar el cartón para posterior a eso medir y poder cortar el cartón en forma de C. Y tiene que quedar de esta forma. Para la ergonomía y la comodidad del paciente, lo que vamos a hacer es enrollar con la venda de gasa el cartón. Una vez acabamos el vendaje, entonces lo aseguramos con un esparadrapo. Y lo colocamos en el cuello del paciente. La fijación se da con una venda triangular.